Hola, hola, ¿cómo están, colegas de Latinoamérica? Un gusto en saludarlos. Yo soy el doctor Zaneiva. Muy contento de estar con ustedes una vez más, haciendo estos free webinars con el tema del sueño. Es un tema que a nosotros apasiona. Hay un gremio muy grande en Latinoamérica, en Iberoamérica, que está interesado en la medicina dental del sueño, medicina oral del sueño. Bienvenidos todos. Teníamos antes este espacio los viernes, pero lo cambiamos ahora los miércoles debido a que justamente tenemos colegas que hacen cirugía el fin de semana, tenemos maxilofaciales, tenemos otorrinos que pues bueno, aprovechan estas fechas y estos horarios para poder atender a sus pacientes y nos ven mermados en tener mayor audiencia, ¿no? Entonces, en esta ocasión yo estoy muy contento porque vamos a tener a una invitada, muy contento porque ella pueda participar con nosotros. Un ratito más voy a mencionar su currículum, pero antes quiero también hablar un poquito también acerca de un curso que tenemos y lo estamos promoviendo, que es este de Medicina Dental del Sueño. Es un curso en línea que estamos dando a partir del 12 al 15 de octubre y del 19 al 22. Son 8 sesiones, son consecutivas del 12 al 15, es de primera, segunda, tercera y cuarta, y 19 al 22 de octubre es quinta, sexta, séptima, octava. Todas estas son en vivo, son de 8 de la noche a 10 de la noche, tiempo de Ciudad de México, tiempo de Colombia. Son 16 horas en vivo más 10 horas grabadas, en las cuales estas 10 horas participan con nosotros especialistas médicos en sueño. Hay diversos temas que nada más ellos nos pueden dar y nos regalan una hora de su tiempo, una hora 10 de su tiempo, para que nosotros podamos entender. En total son 26 horas. Incluye también la membresía 2021 de la Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño, AMOS, el cual, bueno, somos parte de esa mesa directiva. Y es muy padre porque al final de cuentas, por el mismo precio vas a tener un año como socio fundador, en los cuales te incluyen 11 sesiones, una al mes, es casi todo el año, en el cual vas a tener educación continua de medicina dental del sueño. También vas a tener en esto un laboratorio de cómo elaborar un dispositivo de avance mandibular, y es algo que también siempre nos hablan, ¿no? Siempre nos preguntan y nos dicen, oye, doctor, y vamos a ver el dispositivo, vamos a ver el dispositivo. Los dispositivos hay un montón, bueno, cada país es diferente, pero siempre algo que hemos dicho nosotros en estas pláticas no es acerca del aparato, sino del candidato. Entonces, sí, vas a aprender a hacer uno muy sencillo, muy, muy primario. No necesitas nada especial. Si tú tienes articulador, aquel que utilizaste en tu carrera, semiajustable, o si tienes uno, bueno, en todo caso tienes de bisagra, también podemos trabajar con él. Obvio, mientras sea más avanzado el articulador va a ser de mejor calidad, pero son con materiales y con instrumentos que tú ya tienes en tu oficina, entonces no tampoco crees que va a ser una muy grande inversión. Sobre todo esto no es un curso de laboratorio, son 8 sesiones, los cuales te digo, una de ellas es la parte del laboratorio para que hagas tu dispositivo, pero al final de cuentas es más clínico, más científico, más de casos que algo del laboratorio exclusivamente. Entonces, esto está enfocado a odontólogos especialistas, puede ser, mi opinión es si es ortodoncista, si es ortopedista, si es odontólogo general, si es rehabilitador. Hemos tenido periodoncistas, hemos tenido maxilofaciales. Casi los que no le sacan mucho el jugo son los odontopediatras, que nada más ven su consulta exclusiva en niños, y tal vez los endodoncistas. De ahí en fuera hemos tenido un montón en los cursos presenciales, que by the way los hemos tenido suspendidos, ya que para un servidor no se me hace sensato juntar a 10, 12, 15 odontólogos dentro de un espacio, aunque sea con cubrebocas. A mí, la verdad, en particular, no me importa. Los demás, yo los veo en sus cursos, hay presenciales. No estás haciéndolo bien, mano. Busca otra manera de hacerlo. Estamos tratando de cambiar al mundo y de hacer el mundo un lugar más feliz, y ahí estás tú juntando odontólogos, haciendo tus cursos y pues, de alguna manera propiciando a que esta pandemia no termine pronto, ¿no? En fin, bueno, ya dije mi mensaje, ya me expresé. Quiero invitar ahorita al Estado al buen colega Alberto Rodríguez, doctor Alberto Rodríguez de Oral B. Con Oral B nosotros tenemos un intercambio de valor muy interesante, ya que nosotros por medio de ellos llegamos a más comunidades odontológicas para poder dispersar más la palabra de la medicina oral del sueño.
y bueno, y nosotros los ayudamos a ellos para que puedan también llegar y penetrar con más dentistas. No se me desesperen. Para mí, yo creo que es una información muy importante, ya que pues, por lo pronto los visitadores médicos no vienen a nuestras prácticas privadas. Entonces, Beto, ¿dónde andas, Beto? Ahí voy. Beto, Aquí ando, doctor. Buenas tardes. ¿cómo estás, Beto? Un gusto en saludarte. Bien, doctor. Aquí como cada 8 días aquí, dando un mensaje. Lo que pasa es de que no puedo proyectar, no sé por qué, pero bueno. No te apuras, te la avientas como era antes, antes de todos estos tiempos donde ver proyectores, aquí se aventa la gente su speech, así Claro. cortito, conciso, y ya en otra oportunidad ya podemos tener la fortuna de Sí, ver lo que traes, ¿sabes? sí, claro que sí, doctor. De hecho, pues bueno, hay que estar atentos la comunidad odontológica porque vienen productos nuevos, venimos a innovar Ok, otra vez el mercado. ok, Normalmente cada vez traemos productos que vienen a satisfacer las necesidades de los pacientes y de los odontólogos, que principalmente eh, empiecen ellos a recomendar los productos con el fin de que ya tengamos productos más especializados, que esa es la idea, ¿no? Ahorita yo creo que en unos 15 días ya tendremos en todo a nivel nacional como 6 productos nuevos. ¿a poco? Son cepillos, versiones ultra finas y hay una versión que se llama HD. De hecho, la siguiente semana eh, se la presento. Es una versión diferente a lo que veníamos haciendo en los cepillos, porque pues el mercado tiene que innovarse, las marcas también tienen que innovarse y es algo que pues bueno le va a dar un beneficio a los pacientes porque vamos a lograr más penetración, mayor suavidad durante el cepillado y también tenemos la parte de que pues los pacientes que están enfermos, que tienen inflamación y sangrado, pues bueno, estos van a recibir esos beneficios con los cepillos ultrafinos. Pero en 8 días yo le presento la tecnología HD, que así le pusimos, HD. Muy No bien. existe nada en el mercado parecido a esto ¿Qué tal? vi- y vienen hilos que también lo han solicitado los odontólogos, porque pues muchas veces el carretito de 50 o de 25 metros pues, es insuficiente, ¿no? En el consultorio, porque pues, si hacen Ajá, parte de enseñar, educar, la parte del hilo dental, es ahí donde nosotros, pues de acuerdo a la demanda que solicitan los doctores, pues bueno, se desarrolló estos hilos, porque son hilos que son carretes de 200 y 400 metros. O sea, ya buenísimo, mano. en un paquete de 200 o 400 metros tú ya vas a tener ahí por bastante rato la cantidad de hilo suficiente que tú comprabas en carretitos pequeñitos, pues ahí tú ya Buenísimo. vas a encontrar ya directamente, eso va a ser en el depósito dental, porque pues normalmente esa cantidad de hilo pues no lo compra el consumidor, lo compra más que nada el odontólogo, ¿no? Claro, claro. Y viene ya también la parte del superfluos, que venimos a innovarlo porque estaba muy olvidado en la parte del mercado. O sea, ya ahorita ya lo vamos a poder encontrar muy fácilmente para aquellos pacientes que tienen prótesis y ortodoncia, pues ya lo van a poder encontrar junto con su cepillo. O sea, ya viene incluido ya la cajita del hilo superfluos con el cepillo y eso va a empezar a innovar más el mercado porque no lo encontraban tan fácilmente, lo encontraban muy escasamente en algunas tiendas departamentales que tenían farmacias y pues bueno, era un poco difícil encontrarlo, ¿no? Y pues ahorita ya lo van a encontrar a todos a nivel nacional en las tiendas de cadena donde compramos la despensa y todas esas cuestiones que son cada 15 días y eso son cosas nuevas que ya vienen en 2 semanas, yo creo que ya a nivel nacional. Fíjate, Beto, qué importante lo que dices porque se convierten en pequeños detalles y pequeñas barreras que hacen que nuestro paciente, el consumidor, no llegue a un éxito, ¿no? Terapéutico, no llegue a dar resultados pues en las revisiones de cada 4 o 6 meses, revisar su estabilidad por el periodo tal y simplemente yo tengo varios pacientes que desgraciadamente te dicen, es que se me acabó el hilo, doctor, y pues ya no, ya no encontré más y es que queda muy lejos y se convierte en un problema el encontrarlo. Tú les puedes dar un poquito muestras y a veces ahí muere de una vez más. No es que nunca lo encontré, es que puras barras. Entonces, bueno, esto es una barrera, una excusa menos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso la demanda venía de odontólogos, ¿no? Porque ellos cada sesión están con el hilo, con el hilo, con el hilo y pues bueno, Claro, claro. y cementan prótesis y que pues bueno también gastan hilo y el carretito pues les era insuficiente, ¿no? Y ese es parte de lo nuevo que tenemos. La siguiente semana se lo presento ya formalmente Conste, para que conste. conozcan más. Esta tecnología HD, la verdad, ha funcionado muy bien en otros países. Creemos que como los cepillos ultrafinos
fueron o han sido de mucha demanda para los pacientes. Esto va a cambiar un poquito más todavía la parte a lo que íbamos antes, ¿no? Con Oral-B, pero va a mejorar más el mercado en cuanto a penetración y en cuanto a productos nuevos. Le garantizo que eso de HD es algo nuevo y no lo tiene ninguna otra compañía. No, pues me parece espectacular, mi buen, como siempre. Beto con nosotros, abriendo los programas. Yo encantadísimo una vez de compartir valor, de que estés con nosotros y que una marca como Oral-B Crest está apoyando la medicina oral del sueño. Beto, siguiente miércoles aquí te vemos, sin miedo al Por acá, éxito. y ahora sí se los presento formalmente y para que Va, lo conozcan. Ya el precios igual también, porque también me preguntan precios, también les tengo los precios. buenísimo. Beto, Listo. te mando un abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bye. Chao. Chao. Bueno, pues está el buen Beto con nosotros. Estuvo con nosotros dándonos un poquito un adelanto de lo que va a pasar en unos 8 días y de lo que los productos que se vienen al mercado. Muy interesante. Es para el bien de la comunidad y para que nosotros como odontólogos les demos un mejor servicio. Espero que lo puedan ver de ese ángulo y no por el ángulo de que, están poniendo ahí comerciales de Oral-B. No, compadre. Tratamos de que estemos innovando y que estemos siempre adelante, un paso adelante. Ok. Ahora sí, voy a presentar en este momento, voy a poner aquí el currículum de la doctora Sandra Milena Ramírez Rodríguez. La doctora Sandra, yo la conocí en el Congreso de la Asociación Colombiana de Medicina Sueño, en ACMES, hace un par de años, cuando fui invitado como conferencista. Me la pasé muy padre. Digo hace 2 años porque me salió en el Facebook hace poquito, y dentro de toda esa comunidad de sueño que yo conocí de Colombia, que si tú has seguido los programas y los webinars que hacemos cada semana, te vas a encontrar que hay un montón de colombianos, y la razón es porque, uno, Colombia es un país en Latinoamérica que viene fuerte, que tiene presencia de líderes de opinión en medicina del sueño y en medicina dental del sueño también, y es gente con mucha preparación. No encuentras tanto en diferentes otros países de Latinoamérica. En Colombia sí. Entonces, por ahí hice clic con varios doctores, y en la vida se trata de network, y una cosa te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra. Entonces conocí a la doctora Sandra Milena, al cual estoy muy contento que esté con nosotros en esta ocasión. Ya ha participado con nosotros de manera también online en algunos de los cursos presenciales. El día de hoy va a participar yo le pedí este tema porque para nosotros como odontólogos batallamos un poquito, no tenemos la profundidad para explicar esto de la cronobiología del sueño, acerca de las fases del ciclo, las fases o los ciclos del sueño, y quién mejor que alguien con este palmarés, con este currículum, que es neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en Medicina del Sueño, acreditada en Medicina del Sueño, ACMES, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, profundización en enfermedades neuromusculares, Hospital La Paz, Madrid, España, diplomada en errores innatos de metabolismo, INTA Chile, docente de medicina Universidad Von Humboldt en Colombia, es neuropediatra en Quindío y es médico cirujano en la Universidad de Quindío, Colombia. Para mí es un honor y un placer, de verdad, estamos de manteles largos, en tener a la doctora Sandra Milena Ramírez. Doctora Sandra. Hola, ¿cómo está, doctora Neiva? Encantado de verlo, encantado de que nos encontremos en estos espacios y feliz por la invitación. Muchas gracias. Realmente, de verdad es un honor estar en Colombia, estar en la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, que cada vez crece más, tiene muchos profesionales involucrados en la medicina del sueño y que todos los días trabajan por ella y que espero que en México también sigan con ese proceso. Sé que tienen muy buenos profesionales también de medicina del sueño y que han trabajado bastante en el tema y esperando siempre que los odontólogos sean cada vez estén más en este tema y cada vez más involucrados en medicina del sueño porque de verdad que los necesitamos mucho durante todo este proceso. Esto es un equipo multidisciplinario, entonces necesitamos de los odontólogos y encantada que tú estés haciendo ese proceso en México, que me parece fabuloso, me encanta que estén incursionando en todo esto de la medicina del sueño y cada vez lo hagan mejor y cada vez sean más las personas. Qué Muchas linda, gracias. Sandra, mira, qué linda porque no hubo necesidad que yo te preguntara y que atinas. Sí, porque luego nos comentan y dicen, Neiva, es que tú hiciste que te respondiera que nosotros los odontólogos somos importantes. A ti solo te nació y decir, el odontólogo es parte de la ecuación, lo necesitamos en este ecosistema del sueño y el trabajo en equipo. Doctor Claro. odontólogo, que yo sé que el que me ve tiene experiencia, pero aquel que no tiene experiencia,
entrénate, busca y sobre todo tener equipo de trabajo. Aparte de tu entrenamiento en medicina oral o medicina dental del sueño, empieza a buscar y a detectar a los doctores especialistas en medicina del sueño. No siempre va a haber pediatra, no siempre va a haber neuropediatra en cada ciudad, pero siempre hay alguien que tenga entrenamiento en sueño, aunque sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo, neumólogo, maxilofacial, otorrino, la. Mira que es muy importante lo del equipo multidisciplinario, ¿no? Porque siempre somos profesionales todos y tratamos de estudiar todos los días y de aprender cada vez más, pero tenemos que ser claros y no todos nos las sabemos todas, ¿sí? Entonces, en la medida que uno va estudiando y aprendiendo más del tema, se va dando cuenta que necesita más de otras personas, ¿sí? Y Claro. por ejemplo, no, yo que estoy en el área de neuropediatría, para mí es importantísimo la intervención de los odontólogos pediatras, que te escuchaba ahorita nombrarlos un poco, y en general todos los odontólogos que manejan sueño, porque están muy involucrados en lo que es los trastornos del sueño en niños, y esa es la mayor parte pues, de los pacientes que manejamos desde este punto de vista, desde esta profesión. Sandrina, pues yo te agradezco mucho tu tiempo. Voy a retirarme de aquí. De hecho, voy a compartir tu pantalla que me estás prestando ahorita. De hecho, ya está. Me voy a desaparecer porque la gente no me necesita verme a mí, sino a ti. Espero, voy a estar al pendiente de cualquier cosa. Los doctores que están por aquí ya están escribiendo, no preguntas, pero sí hay mucha gente que está mandando sus saludos. Oye, tienes mucha porra, doctora, felicidades. Ismael Antonio, Rigoberto, Natalia, Juan Manuel, Juan Camilo, Cristian, vamos a ir poniendo puros saludos y al final las preguntas las vamos a reservar y ahí vamos a hacer un pequeño foro de opiniones y de preguntas para que todo el que escriba no se sienta olvidado, lo vamos a responder todo al final. Así es que, doctores, disfruten mucho a la doctora Sandra Milena, de verdad, aprovechenla y nos vemos en un ratito más. Doctora, con permiso. Muchas gracias, doctora Neiva. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su asistencia a este webinar. Espero que quede claro el tema y sea de su agrado y les sirva para su profesión, para su ejercicio profesional. Es un tema muy básico. Yo creo que es el tema donde inicia todo el sueño, donde inicia toda la medicina del sueño y del que tenemos que saber todos, ¿sí? Entonces, todo profesional que vaya a trabajar con medicina del sueño debe saber cronobiología del sueño, sea odontólogo, neurólogo, internista, pediatra, que somos muchos, debemos conocer la cronobiología del sueño. Entonces, muchas veces el término cronobiología como que nos asusta. Nosotros, bueno, pero ¿qué es la cronobiología del sueño? Entonces, si ustedes ven en la imagen, les puse unos relojitos, muchos relojitos, ¿sí? Y el día y la noche, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos una palabra que no conocemos, pues hay que descomponerla. Y básicamente, cronobiología es la biología, o sea, el estudio biológico del ser humano o de los animales o del ser vivo, el estudio biológico de este cronos, que es el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cronobiología, estamos hablando de esos ciclos biológicos que hay en los diferentes seres vivos e incluso en el planeta, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ciclo solar, de cómo la Tierra da la vuelta al Sol, en cuánto tiempo la da, ¿sí? Eso ya es un ciclo. Entonces, estamos hablando de un ciclo cronológico en tiempo. Entonces, esto es lo que básicamente vamos a tratar, cómo se dan esos ciclos, todos los ciclos en los seres humanos. En los seres vivos vamos a hablar de los seres humanos, porque puede ser diferente en los animales, por ejemplo. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de esos ciclos, que son ciclos biológicos, debemos de hablar de los ritmos. Los ritmos son las diferentes fases por las que pasamos y en qué velocidad y en qué frecuencia los tenemos, ¿sí? Entonces, de estos ciclos de la cronobiología del sueño, nosotros podemos tener ciclos que son circadianos, que son los que más escuchamos. Casi todo el mundo habla de ciclos circadianos o ritmos circadianos, y entonces ahí es donde empezamos a pensar del ciclo vigilia-sueño. Entonces, o estamos de día o estamos de noche y el día tiene 24 horas. Entonces, básicamente, un ritmo, un ciclo circadiano del día, vigilia y sueño, sería las 24 horas. Ese es el ciclo que nosotros consideramos que es normal para nosotros, el del día. Pero resulta que nosotros tenemos unos relojes internos y unos ciclos internos donde podemos ir a diferente horario, con diferente ciclo que el ciclo que estamos acostumbrados día-noche.
Entonces, el ritmo interno nuestro de un día es de 26 horas. Es más largo que el ciclo que tenemos de día y noche, ¿sí? Entonces, ese hecho de que salga la luz del sol y nosotros veamos el sol, que luego venga la noche y nosotros tengamos la oscuridad, nos ayuda a controlar ese ciclo circadiano propio del ser humano y que podamos tener un sueño adecuado y una vigilia adecuada de el tiempo que sea necesario para regular vigilia y sueño. Pero ¿qué pasa? Puede que nosotros ya no tengamos ese ciclo tan claro porque no vemos la luz del sol a la misma hora, porque no la vemos con la misma frecuencia, sobre todo, por ejemplo, en esto de la cuarentena, para los que están haciendo cuarentena o los que aún no la hacen. En el sueño ya no vemos la misma oscuridad, porque entonces ya las personas tienen televisor en el cuarto, están pegados al celular, están viendo el computador, tenemos luz artificial, entonces ya no es, no es el mismo periodo de oscuridad. Entonces ese ritmo biológico que estábamos regulando con el día y la noche, con el sol y la luna, con el sol y la oscuridad, ya no lo tenemos tan regulado y ahí es donde empieza a haber alteraciones. Entonces, el ritmo circadiano humano normal debería ser de 24 horas, corregido por la luz y la oscuridad, porque realmente el interno es de 26 horas. ¿Por qué insisto en que hay un interno? Porque, por ejemplo, tenemos a las personas ciegas, que son invidentes, que no pueden ver, y esas personas no van a tener el estímulo de la luz y la oscuridad porque no ven. Entonces ellos tienen que ubicarse de manera diferente con el horario porque su reloj interno es de 26 horas y se nos va a alterar. Entonces esos ritmos circadianos son de 24 horas. ¿Sí? Entonces todos los ritmos que nosotros tenemos de 24 horas se consideran circadianos. Cuando un ritmo dura menos de 24 horas, entonces, por ejemplo, el ciclo del cortisol, que tú puede durar 12 horas, digamos, el ciclo, otros ciclos hormonales que duran menos tiempo, ¿sí? Un ciclo dentro del sueño, por ejemplo, el ciclo del sueño REM y no REM, entonces las etapas de sueño que son repetitivas, ese ciclo es repetitivo pero es más corto, esos ciclos se consideran ultradianos, que son de más corto tiempo. Y ya los ritmos que son de mayor tiempo, como les decía ahorita, por ejemplo, el ciclo de cuando la Tierra da la vuelta al Sol, que es de un año, ciclos que ya son más prolongados, que pueden corresponder a muchas cosas, son los ritmos infradianos. ¿Ok? Entonces nosotros en nuestro cuerpo tenemos diferentes ritmos, diferentes ciclos, ¿sí? Y no solamente los circadianos. Nos vamos a enfocar en los circadianos, que es el ritmo de vigilia y sueño, el ciclo de vigilia y sueño, donde vamos a diferenciar qué tanto tiempo debemos dormir, qué tanto tiempo debemos de estar despiertos según la edad y según cada caso. Pero dentro de esos ritmos circadianos tenemos que tener muy presentes los otros ritmos, principalmente los ultradianos, porque hay secreción de hormonas y secreción de sustancias que se da por ciclos y que se pueden alterar si tenemos el ritmo circadiano alterado, o sea, nuestra cronobiología del sueño. ¿Ok? Bueno, esta es una imagen para mostrar que en nuestra vida siempre hay un día y una noche, y en el día debemos tener nuestra vigilia y hacer las cosas despiertos, y en la noche dormir. La noche se hizo para dormir, no como hacemos actualmente, que hacemos los trabajos, trasnochamos, hablamos por WhatsApp toda la noche con los amigos o nos conectamos por reuniones de internet y entonces la noche ya pasó a hacer cosas del día y en el día, cuando se puede, entonces dormimos y entonces en el día se nos está trocando con la noche. Entonces hay una confusión de horarios en este momento, hoy en día, que no la teníamos hace muchos años y los trastornos del ciclo circadiano pues cada vez son más marcados por todo esto. Entonces lo que les decía ahora, esta influencia de la tecnología ha hecho que los ritmos circadianos cambien, que el ciclo cambie y todas estas fases de sueño se alteren y nos está generando problemas. ¿Por qué? Porque el sueño es fundamental para nuestra vivencia, para nuestra vida diaria. Si nosotros no dormimos bien, no vamos a tener una buena vida, no vamos a tener una salud adecuada. Ya les voy a comentar cómo son las alteraciones hormonales en las alteraciones del sueño y cómo
tener esas alteraciones, todas estas tecnologías nuevas que nos pueden alterar el sueño, pues nos pueden alterar nuestra vida cotidiana y nuestra salud. Entonces hay que tener cuidado, la tecnología es maravillosa, nos ha permitido, por ejemplo, hoy vernos durante este webinar, pero también tiene sus contras y hay que aprender a manejarlos. Este es dentro de todo lo que hablamos de del ritmo circadiano, de ciclos circadianos, pues tenemos que hablar de qué partes del organismo están influenciando todos los ritmos de sueño, la vigilia del sueño, y son básicamente estructuras que están a nivel cerebral y pues las que están a nivel de la retina en el ojo. Entonces uno a veces se asusta porque ve un poco de estructuras, de nombres raros, que el núcleo, que esto. No, básicamente yo quiero que tengamos en cuenta que hay muchas estructuras que están involucradas y que necesitamos que estas estructuras funcionen bien y secreten las sustancias que son para poder que tengamos un sueño adecuado y un ciclo vigilia-sueño adecuado. Pero para que esto se dé, pues nosotros mismos tenemos que tener unas buenas normas de vida, unas buenas normas de higiene de sueño para que se secreten las sustancias que se deben secretar, porque si no lo tenemos, si no lo hacemos, pues no se van a secretar las sustancias que les voy a nombrar y no podemos tener un ritmo adecuado. Entonces, si ustedes ven aquí, esta es una parte de aquí del cerebro, del tronco encefálico, aquí está el diencéfalo, ¿sí? Entonces, aquí vemos lo que se llama protuberancia y el bulbo raquídeo. Y aquí en esta partecita de adentro, vemos una parte muy importante de nuestro sistema nervioso, que es la que se encarga realmente de todos estos ciclos y ritmos biológicos. Entonces, esto es lo que todos conocemos como el sistema límbico, ¿sí? Entonces, el sistema límbico tiene un poco de conexiones hacia otros núcleos y hacia otras partes del cerebro, hacia la corteza, bueno, un mundo de términos que no les voy a profundizar mucho para que no nos enredemos mucho. Sé que hay muchos odontólogos, entonces a veces la idea es que entiendan bien de qué se trata. Entonces, este sistema límbico, la idea es que tiene muchos núcleos, ¿sí? Si ustedes ven esta parte de adelante, hay unos núcleos señalados. Esta parte de adelante es el hipotálamo. El hipotálamo es una zona súper importante del cerebro, ¿sí? Que se ubica aquí precisamente, miren, aquí está el cuerpo calloso y aquí debajito, y este es el tálamo. Aquí debajito, antes del mesencéfalo, es todo esto, es hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo están todos estos núcleos. O sea, primer concepto, el hipotálamo es fundamental en medicina del sueño. Tiene que estar normal, tiene que estar bien, no tener ninguna lesión para que no esté alterado nuestro ciclo de sueño. Entonces, en este hipotálamo tenemos este núcleo, que es el paraventricular que está atrás, y este núcleo que es el supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático se llama así porque está por encima del quiasma. El quiasma son como las uniones donde viene el nervio óptico, los nervios de los ojos, y van hacia atrás y se unen. En la parte donde se unen los dos nervios ópticos y siguen la vía, ahí encimita está el núcleo supraquiasmático, fundamental para el sueño. Y adelantico, que no está aquí en esta imagen, pero aquí adelante queda el núcleo preóptico, que es la otra estructura que es fundamental para el sueño. Entonces, tener en la cabeza núcleo supraquiasmático, núcleo preóptico, hipotálamo, fundamental. Esas son estructuras que siempre vamos a tener en cuenta cuando hablamos de sueño. Y lo otro que les decía es que necesitamos ver la luz y la oscuridad para poder tener claro si estamos en vigilia o en sueño y para poder acortar el ciclo interno, que es de 26 horas, y volverlo de 24 horas. Entonces necesitamos la retina y las células y las neuronas que vienen de la retina y ya van por toda la vía neurológica. Entonces, esas vías son fundamentales para los ciclos de sueño. Entonces aquí la tenemos, este núcleo supraquiasmático pues tiene varias aferencias. Las aferencias son como las vías que llegan hacia él y las eferencias las que se van. Entonces a él llegan unas vías de varios sitios que vemos aquí, los núcleos hipotalámicos, otros núcleos que están alrededor y que traen sustancias, neurotransmisores que ya vamos a ver, van a ayudar para mejorar el ciclo del sueño y para que éste se dé adecuadamente. Y tiene otras eferencias, o sea, de él también salen
neuronas hacia otras estructuras para llevar neurotransmisores, sustancias que nos van a ayudar con ese ciclo, ¿sí? Si nosotros vemos, también tienen conexiones con otras partes que pues vamos a ir viendo tratando de ser muy explicativo. Entonces, el hipotálamo, que es la estructura que les decía que es muy importante, el hipotálamo resulta que la parte anterior tiene una función diferente a la parte posterior, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los núcleos de la parte posterior, estamos hablando de que ellos tienen una función de vigilia, los de la parte de atrás, ¿sí? Entonces, el hipotálamo, que es esta parte de aquí que les mostraba, en la parte de atrás tiene núcleos que se encargan de la vigilia, pero en la parte de adelante, en la parte anterior, tiene los núcleos que se encargan del sueño, ¿sí? Entonces, es una misma estructura que se encarga de dos cosas distintas y vamos a ver que así pasa en muchas partes del cerebro. Una misma estructura puede tener núcleos diferentes con sustancias diferentes que ayudan a tener una homeostasis, o sea, un equilibrio entre una cosa y su contrario para poder que funcionen bien a nivel del cerebro. Entonces, tenemos aquí el núcleo preóptico, que es el que les decía que estaba aquí anterior, el supraquiasmático que quedaría debajo de ese, ¿sí? Que el preóptico nos ayuda con el sueño, básicamente en fases de sueño, y el supraquiasmático es como un marcapaso, entonces nos ayuda a la relación entre el sueño y en la vigilia. Entonces yo estoy despierto, luego a esta hora tengo que dormir. Es como cuando uno tiene que comer, ¿sí? Puede que no tengamos el reloj, pero nosotros sabemos que hay una hora en la que nos da hambre, entonces hay una hora en que ya tenemos acostumbrado nuestro cuerpo a ese ciclo y ya sabemos a qué horas desayunamos, a qué horas almorzamos, a qué horas cenamos y ese ciclo se va a repetir porque ya el cuerpo tiene esa función ya controlada, esa regulación. Entonces esa regulación del ciclo sueño-vigilia nos la da el núcleo supraquiasmático, ¿ok? Entonces, aquí esta bolita aquí que está aquí adentro se llama el tálamo y el tálamo es como un órgano de relevo. Es una estructura que trae todas las conexiones de estas zonas que les estoy diciendo, que nos regulan la vigilia del sueño, y las lleva hacia la corteza cerebral, o sea, hacia aquí, hacia la parte más externa del cerebro, ¿sí? Como dicen por ahí, la sustancia gris, o sea, la que piensa. Entonces lleva esas estructuras hacia allá, esas neuronas, y las devuelve, ¿sí? Entonces lleva respuestas, trae todas esas conexiones, eferencias y aferencias que nos llevan estímulos y nos traen estímulos, ¿sí? Y todo eso es un ciclo, como estamos viendo ciclos, que van y traen, y esas respuestas se van dando según los neurotransmisores que tengamos, según ese día y esa noche que estemos viendo, esa luz y esa oscuridad, y todas esas influencias externas que tenemos aparte de nuestro reloj interno, ¿ok? Bueno, entonces todo esto nos va a dar unas diferentes alteraciones, unos diferentes puntos para nosotros tener la relación vigilia-sueño. Si ustedes ven aquí, nosotros aquí tenemos vigilia, que es el despertar, estamos despiertos, estamos en vigilia, y tenemos aquí un núcleo que se encarga del sueño no REM y del sueño REM. Entonces, además, debemos saber cuáles son las etapas del sueño, que ya las vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, aquí están todos estos núcleos que yo les decía. Entonces, la importancia de esos núcleos y de separarlos es que cada núcleo además y cada zona tiene un neurotransmisor diferente. Y cada neurotransmisor o sustancia cerebral tiene una intervención diferente en nuestro ciclo vigilia-sueño. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí está la acetilcolina, entonces la acetilcolina está en algunas zonas a nivel de este sistema límbico y a nivel cerebral. Y si nos venimos para este cuadrito, ¿sí? Nosotros vemos que, por ejemplo, hay varias sustancias que solo están en vigilia o solo están en sueño. Pero la acetilcolina es una sustancia que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la vemos en vigilia. La acetilcolina es como esa sustancia que nos ayuda a movernos. Es la sustancia que está en toda la placa neuromuscular, o sea, entre los nervios y los músculos, entonces ayuda al movimiento. Entonces es la hormona del movimiento, el neurotransmisor del movimiento, pero lo vemos en el sueño REM. El sueño REM es un sueño profundo de movimientos oculares rápidos.
Es el sueño donde uno sueña, ¿sí? Valga la redundancia, donde uno está soñando. Entonces, cuando uno está soñando, los ojos se le mueven rápido. Si nosotros vemos a los bebés cuando duermen muchas veces se les mueven los ojos rápido, ¿sí? Como los párpados se mueven hacia arriba y hacia abajo. Ese es el sueño de movimientos oculares rápidos que en los bebés vemos más y en los adultos va disminuyendo. Entonces, para que nosotros tengamos esos movimientos oculares rápidos, necesitamos la acetilcolina. Entonces, si nosotros vemos, hay unas similitudes entre la vigilia y el sueño de movimientos oculares rápidos o el sueño onírido, donde nosotros soñamos, eh, donde la acetilcolina está aumentada. ¿Ok? Pero vemos los otros neurotransmisores que aquí igualmente están en la imagen y vemos un neurotransmisor que es la noradrenalina. Esta es la hormona del peligro, la hormona de la actividad. Entonces, si a nosotros nos sale un león al frente y tenemos que salir corriendo, pues nosotros inmediatamente activamos los sitios que nos segregan la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, es un neurotransmisor que lo tenemos es en vigilia. Nosotros no podemos estar asustados y estar dormidos, ¿sí? Si estamos asustados, si estamos estresados, si estamos ansiosos, nuestra noradrenalina está aumentada y no podemos dormir, ¿ok? Igualmente pasa con la serotonina, aunque la serotonina es una hormona, un neurotransmisor que se puede secretar durante el sueño, porque además genera felicidad y lo secretamos en el sueño, pero cuando nosotros tenemos niveles altos de serotonina, pues estamos en vigilia. Y la histamina, que la vemos por aquí, ustedes saben que cuando uno se toma un medicamento para la gripa, estos usualmente tienen antihistamínicos, o sea, contra la histamina. Esta histamina nos mantiene también en vigilia, ¿sí? Cuando nosotros tomamos un antihistamínico, un medicamento para la gripa, pues tendemos a dormirnos, ¿sí? Por ese efecto. Y las orexinas, que son súper fundamentales en medicina del sueño, las orexinas como la hipocretina, son fundamentales porque son hormonas que nos mantienen despiertos, son sustancias donde nos mantienen en vigilia. Si nosotros tenemos bajas estas orexinas o la hipocretina, entonces vamos a mantener muy dormidos. Y esta es la sustancia que se altera en un trastorno que nosotros escuchamos mucho que se llama narcolepsia, que es un trastorno donde nos quedamos dormidos de día. Entonces, esa narcolepsia primaria, un trastorno como tal del sueño, hace que nosotros nos quedemos dormidos en el día, que tengamos etapas cortas de sueño sin intención y esa hipocretina que está baja nos da la narcolepsia. Aquí hay una cosa muy importante y es la galanina. Resulta que la galanina es otra sustancia que junto con el GABA, que es como el aminoácido, el neurotransmisor cerebral que se encarga de ser más inhibidor de todos, es el que inhibe, o sea, es el que nos mantiene en sueño, pero existe también la galanina, que es otra sustancia que va a ayudarnos a mantener el sueño, ¿sí? Entonces estamos en este sueño no REM, que es el sueño profundo, pero donde no alcanzamos a soñar. Es un sueño muy reparador, donde estamos muy dormidos, pero no estamos soñando. En esa etapa del sueño, los neurotransmisores por excelencia son el GABA y la galanina, ¿ok? Entonces esos son los que nos ayudan en esa etapa. Listo. Entonces, el ciclo vigilia-sueño que lo tenemos es todos esos estados entre vigilia y sueño que les estaba comentando y cómo se hace esa relación entre todo el sistema límbico, los ganglios de la base y toda la corteza cerebral, incluyendo el cerebelo, ¿sí? Puede haber eferencias o aferencias. Quería comentar aquí una corta situación con la galanina y es el hecho de que esta galanina cuando se altera, ¿sí? Es la que nos va a generar esa ansiedad por comer. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen sueño y la galanina se altera, entonces cuando trasnochamos, por ejemplo, las personas que hacen muchos turnos o que trasnochan mucho, que estudiamos toda la noche, tendemos a engordarnos porque se nos altera la galanina, ¿sí? Y eso nos da más ansiedad por comer y sobre todo por comer carbohidratos. Entonces terminamos, aparte de no dormir bien, de tener alteraciones del sueño, terminamos más gordos, más obesos, porque nos va a generar esa ansiedad
Y aparte de eso, si terminamos con más obesidad, pues nos van a dar ya otros trastornos de sueño que no son del ciclo circadiano, sino trastornos respiratorios del sueño, por ejemplo, apneas del sueño, que nos van a perjudicar mucho más el sueño. Quería comentar también que como tenemos todas estas sustancias que se alteran en el sueño, cuando tenemos trastornos del sueño, cuando no tenemos bien nuestro ciclo por culpa nuestra, porque nos acostamos muy tarde o nos levantamos en la noche varias veces, ¿sí? O dormimos todo el día, que eso son normas de higiene de sueño, es culpa nuestra. Entonces, al nosotros alterar ese ciclo circadiano, todos estos ciclos, se nos alteran estas sustancias y al alterarse esas sustancias, pues vamos a tener muchos trastornos por todas las hormonas que vamos a ver y vamos a tener alteraciones en nuestra salud. Entonces podemos tener más infecciones, más inflamaciones, más problemas inmunitarios, más problemas cardíacos, más hipertensión. Todo esto se puede alterar. Bueno, entonces, quería mostrarles lo que son los ritmos durante el sueño, porque para aprender a diferenciar las etapas de sueño, nosotros tenemos que saber cómo son los ritmos. Entonces, si ustedes ven aquí estas onditas, esto es lo que nosotros usualmente vemos en un electroencefalograma. Digamos que la medicina del sueño ha avanzado mucho desde que salió la electroencefalografía, porque esas rayitas que nosotros vemos en un electroencefalograma, que es lo que vemos los neurólogos, nos indican también en qué fase del sueño estamos, ¿ok? Entonces, si ustedes ven aquí estos piquitos durante el electroencefalograma, voy a ver si tengo una imagen, no, no tengo una imagen. Durante el electroencefalograma nosotros tenemos unas rayitas aquí, ¿sí? Y esas rayitas nos marcan un segundo, ¿sí? En ese segundo nosotros contamos cuántos piquitos hay de estas, cuántas montañitas, y las montañitas que hayan en ese segundo nos indican un ritmo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 montañitas, entonces yo diría, no, el paciente está en un ritmo que es teta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a diferenciar esos ritmos, como ustedes ven aquí, con ondas beta, ondas alfa, ondas delta acá y la que no está escrita aquí, que es las ondas teta, ¿sí? Eso indica es lo rápido que está el ciclo durante el sueño. Entonces, cuando uno ve mucha rapidez como aquí, como en las beta o aquí en las alfa, cuando estos ciclos están así de rápido es porque yo estoy despierto. Entonces vemos una actividad muy rápida. Pero cuando yo la veo más lenta, miren que hay menos picos, hay menos ciclos, entonces está mucho más despacio, mucho más lenta. En un segundo hay menos picos. Estas ondas que están más lentas, aquí también está más lento, aquí está más lento que arriba. Entonces, esta etapa que es más lenta nos indica que estamos dormidos, estamos en sueño, ¿sí? La nueva clasificación de las etapas de sueño ya no coloca la etapa 4, ya les voy a mostrar, sino que la etapa 3 y 4 se juntaron y quedaron como etapa 3. Entonces, tenemos varias etapas de sueño, que son la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, que ya se juntó, ¿no? Entonces, vamos a tomar como esta etapa 4 como 3, porque ya se juntó. Tenemos la etapa 1, 2, 3 y el sueño REM. Estas etapas 1, 2 y 3 son del sueño no REM, o sea, el que no tiene movimientos oculares rápidos, el NREM, ¿sí? Y tenemos la vigilia. Si ustedes miran, en la vigilia hay un ritmo muy parecido al que tenemos en el sueño REM, ¿sí? Y esto es muy parecido por lo que les decía de la acetilcolina, que hace que tengamos los movimientos oculares rápidos y que es la misma sustancia que nos permite movernos y tener los movimientos. Entonces, si nosotros miramos el electroencefalograma, es muy parecido el ritmo entre la vigilia y entre el sueño REM. Sin embargo, pues tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, en los estudios de sueño vemos que una persona que está en sueño REM no tiene ningún otro movimiento. Entonces, el electrodo de mentón, el de las piernas, de los miembros inferiores, está sin ninguna actividad. Entonces, para poder diferenciarlo, pues necesitaríamos esos electrodos, pero pues obviamente el paciente está dormido y el otro está despierto, ¿sí? En vigilia, pues tenemos los movimientos musculares. Y cuando venimos a las etapas de sueño, si vemos la etapa 1, que igual les voy a mostrar en otra figura, entonces vemos esta rayita que es más grandecita, ¿sí?
estas rayitas que son como sierrita, se llaman ondas de vértex, que son ondas a un ritmo teta más lento, que nos enseñan que el paciente se está empezando a quedar dormido y está como en un sueño, pero más superficial. Cuando llegamos a la etapa 2 y a la 3, entonces empieza a presentar este ritmo más acerradito, más rápido, que pareciera el de la vigilia, ¿sí? Por unos periodos, entonces se presenta acá y luego ya no, ¿sí? Estos se llaman usos de sueño y son de la etapa 2 y 3, y ya para diferenciar si esos usos son de la etapa 2 o la 3, pues en la 3 ya tenemos estas ondas grandes, lentas, a un ritmo de 3 montañitas en ese segundo, o 3 Hz. Entonces ya estamos hablando de ondas lentas de una etapa 3 de sueño. Entonces así los diferenciamos en el electroencefalograma. ¿Cómo los diferenciamos en la vida real? Entonces, básicamente en la vigilia estamos despiertos. Yo tengo vigilia activa, que es cuando estoy hablando, estoy pensando aquí, estoy despierto. O tengo una vigilia más pasiva, que es cuando yo estoy despierto, pero cierro los ojos y empiezo a meditar, que entro en una etapa diferente con respecto al electroencefalograma. Y tengo el sueño en etapa no REM, que es la de no movimientos oculares rápidos, la etapa REM, que es la de movimientos oculares rápidos. Y la etapa no REM, que es la de no movimientos oculares rápidos, se divide en etapa 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, tenemos, aparte de las sustancias que habíamos visto, tenemos un sistema nervioso que regula el sueño, que es el sistema regulador activador, que es el SARA, ¿sí? Que es un sistema que nos ayuda a regular todas estas sustancias para definir si la sustancia me va a despertar o voy a seguir durmiendo. Entonces, a veces esa noradrenalina se aumenta durante el sueño, yo estoy dormido y me despierto. Por alguna razón del mecanismo de todo este ciclo, dejó de funcionar algo en algún momento y se despertó el paciente. Entonces, se despertó la persona, se aumentó la noradrenalina, se activó el sistema reticular activador, o sea, nos despertó y nos quedamos sin sueño o nos despertamos varias veces. Entonces, si el sistema reticular activador tiene alguna alteración, o podemos despertarnos varias veces y quedarnos muy despiertos, o si está hiperactivo, nos podemos quedar muy dormidos todo el tiempo. Entonces, lesiones a nivel de todos estos sistemas y de todos estos núcleos también nos pueden dar alteraciones de sueño como tal, el sistema, ¿sí? Esto es lo mismo que les estaba hablando de la acetilcolina, no lo voy a pasar muy rápido porque básicamente es lo que ya les explicaba. Esta figura es para explicar cómo llegan todos los estímulos externos a nuestro organismo y nos hacen cambiar nuestros ciclos de sueño, nuestro reloj interno y cómo van las salidas. Entonces, depende de cómo nosotros tengamos nuestro sueño y tengamos nuestro ciclo, asimismo vamos a tener los ritmos biológicos, vamos a tener los ritmos endocrinos. Es decir, si nuestro ciclo de sueño-vigilia se altera, nosotros vamos a tener después unas alteraciones en los ritmos endocrinos, en los ritmos metabólicos y en todo lo demás. Entonces necesitamos tener una buena calidad de sueño-vigilia con todas estas cosas que llegan, una buena comida, una buena actividad física, tener una temperatura adecuada para que estos ritmos no se nos alteren, ¿ok? Entonces tenemos ciclos que son dependiendo de luz-oscuridad, que es el de 24 horas, o los que no dependen de luz-oscuridad, que es el ritmo interno, que es de 26 horas, ya se los había explicado, el de la alimentación y el ayuno, el de la actividad y el reposo, y tenemos cambios a nivel de temperatura, señales nerviosas, a nivel de sustancias endocrinológicas como los glucocorticoides que se pueden alterar o nos pueden cambiar durante ese cambio de los ritmos ciclo-vigilia. Tenemos una sustancia aquí muy importante que se llama melatonina, que es una sustancia que nosotros secretamos durante el sueño en unos horarios específicos y que nos ayuda con otros procesos. La debemos secretar nosotros. Cuando nosotros nos acostamos muy tarde, por ejemplo a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, pues nosotros no secretamos esa melatonina porque en ese horario ya no se secreta esa hormona. Entonces, al no secretarla, hace que no funcione bien nuestra glándula pineal, que no funcione bien nuestro núcleo supraquiasmático y entonces pueden haber alteraciones en todos estos órganos que vemos aquí. Entonces nosotros si no secretamos buena melatonina acostándonos temprano,
vamos a tener influencia en los otros neurotransmisores y vamos a tener alteraciones a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel endocrinológico, el páncreas, por ejemplo. Entonces, podemos terminar con una diabetes, podemos terminar con una obesidad, con muchas otras alteraciones originadas simplemente porque no tenemos un buen ciclo vigilia-sueño. Cuando nosotros trasnochamos, nosotros vamos envejeciendo en años, ¿sí? Si nosotros no trasnochamos, tenemos un buen sueño, comemos bien y hacemos actividad física, no solamente nos vemos más jóvenes, nos vemos más sanos, sino que estamos más sanos, nuestro cuerpo nos lo agradece. Entonces debemos siempre regular todo esto. Además, durante el sueño, todas estas sustancias hacen que nosotros aprendamos, ¿sí? Cuando uno duerme, uno aprende, uno consolida el aprendizaje. Si uno estudia todo el día, trasnocha toda la noche y no duerme, no consolida el aprendizaje, no aprende de manera adecuada, entonces ese ritmo cognitivo no lo va a tener de manera adecuada. Entonces lo que tenemos es que organizarnos para hacer nuestras cosas en el día de manera adecuada y dormir bien. Y ese dormir bien nos interesa a todos los profesionales, porque es dormir bien, porque tengamos manejo del ritmo circadiano, pero por ejemplo, si tenemos una apnea de sueño, pues un síndrome de apnea de sueño no nos va a dejar dormir bien y nos va a cambiar el ritmo circadiano. Si tenemos un trastorno mandibular, una alteración de oclusión, un bruxismo, pues no nos va a dejar dormir bien en la noche y ese mal dormir nos puede alterar el ritmo circadiano y nos va a alterar todas estas sustancias que vemos aquí y vamos a tener muchas alteraciones en nuestra vida. Con respecto a los ciclos circadianos tenemos que tener en cuenta algo y son los cronotipos. Por ejemplo, yo todo el tiempo les he hablado de un ciclo sueño-vigilia que básicamente es el normal, el intermedio, el que casi todo el mundo tiene. Pero existen unos cronotipos, es decir, hay unas personas que les rinde más el trabajo si lo hacen más tarde y hay otras personas que les rinde más si lo hacen más temprano. Entonces, por ejemplo, uno se sienta a estudiar, pero a mí me facilita más la memoria estudiar a las 10 de la noche, pero yo prefiero estudiar a las 5 de la mañana porque ahí aprendo más, ¿sí? Entonces, es esa diferencia entre algunas personas que pueden realizar actividades más tardes o más temprano, pero no excederse. Y en esos cronotipos hay que tratar de establecer, si se puede, un horario de su trabajo, de su estudio más o menos adecuado a su ritmo, a su cronotipo, que es diferente al del intermedio, que es el que casi todos tenemos. Pero puede pasar esto, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta otras cositas, ¿sí? Porque hay personas que son diferentes. Esta es la secreción de algunas sustancias, de algunos órganos del ser humano. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí el cerebro, ¿sí? Nosotros aquí abajo tenemos unas horas, vemos las 6, las 12, las 6 de la tarde, las 12 de la madrugada, las 6 de la mañana, ¿sí? Y vemos cómo hay unas funciones que se adquieren más o se pueden hacer mejor en unos horarios. Entonces, si nosotros vemos, supuestamente, dicen los estudios, que los cálculos mentales de coordinación, las tareas más complejas, el cerebro nos permitiría hacerlas más en este horario, ¿sí? Pero eso no es a todo el mundo, por lo que les decía, ¿no? Existen búhos y alondras, entonces puede ser diferente. Si vemos aquí esta hipófisis, ¿a qué horas nos secreta la hormona del crecimiento? ¿A qué horas nos secreta la ACTH, que es la hormona responsable de que se nos secrete el cortisol? ¿Y a qué horas tenemos secreción de prolactina? Entonces, si nosotros miramos esta parte, vemos que es en horas de la madrugada, estas dos, y la hormona del crecimiento es antes. O sea, si un niño no se nos acuesta temprano, sino que se acuesta a las 12 de la noche, miren hacia arriba, las 12 de la noche donde nos da. Se acuesta a las 12 de la noche, se queda dormido a la 1 de la mañana, ya no hay secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, ese niño que se acuesta tarde ya no va a tener un crecimiento adecuado. Entonces, miren cómo influye el sueño y la buena higiene del sueño, el buen ciclo circadiano que depende muchas veces de nosotros mismos. La frecuencia cardíaca, vemos que cuando estamos muy en vigilia, se aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Cuando ya tenemos horas de la noche ya bastante en la madrugada, esta presión arterial sobre todo y la frecuencia cardíaca disminuye. Miren la secreción de insulina. Entonces la insulina
se secreta más en el día, en horas de la mañana, o sea, si yo estoy haciendo actividad, pero como, pues estoy secretando mi insulina, entonces es mucho mejor en la mañana o al mediodía poder comerse los carbohidratos que mi insulina me va a derivar pues hacia la energía y no se van a quedar como carbohidratos acumulados y no me voy a engordar, a que si yo me como esos carbohidratos después de las 6 de la tarde. Entonces por eso es que dicen que comer por la noche carbohidratos engorda, ¿sí? Porque se secreta insulina es más temprano. Y la síntesis de glucógeno, pues miren a la hora que se secreta. Ahora vamos con el cortisol. Entonces, el cortisol, miren que se secreta de 6 a 12 del día. Por eso es que a los pacientes que toman prednisolona les dicen que se la tienen que tomar por la mañana, porque a esa hora es que se secreta. Entonces, si yo estoy despierto tarde en la noche, se me va a secretar cortisol y en ese horario no se debe secretar cortisol y vamos a tener dificultades. Vamos a tener, por ejemplo, como si uno tomara prednisolona todos los días, un aumento de cortisol que me puede generar una diabetes, que me puede generar una osteoporosis, que me puede generar muchas patologías, como si yo estuviera tomando pues, lo equivalente al cortisol, que es la prednisolona, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es un horario para estar despierto. Y en otros sistemas, pues, se altera la temperatura, la fuerza muscular, todo esto se puede alterar si lo hacemos en otro horario. Mire que la temperatura corporal siempre tiene que estar más baja durante el sueño. Esto es lo mismo básicamente. Entonces, miren, esto es vigilia y esto es sueño. Entonces, en el sueño se baja la temperatura corporal, la hormona de crecimiento aumenta, tenemos que estar dormidos para poder crecer, el cortisol se aumenta en ciertos horarios y miren el potasio cómo va. ¿Sí? Entonces, todo este ciclo sueño y vigilia nos puede alterar muchas condiciones en el organismo, muchas secreciones de neurotransmisores, mucha secreción de otras sustancias y hormonas que nos pueden dar a largo plazo enfermedades. Y tenemos que tenerlo claro y regular muy bien todos estos ciclos. Entonces, aquí miramos en los diferentes horarios que podemos encontrar, que es básicamente lo mismo que les había dicho. Entonces, miren, a las 9 de la noche se secreta la melatonina, o sea, a las 9 de la noche ya tenemos que estar dormidos o si no, no secretamos melatonina, ¿sí? La temperatura corporal más baja se da a las 4:30 de la mañana, o sea, no es hora tampoco para despertarse a las 4:30, deberíamos estar dormidos a esa hora, ¿sí? Y hay un alertamiento que, por ejemplo, nos hace secretar testosterona a las 9 de la mañana, por ejemplo, si estamos bien alertas y con actividad, o sea que si yo estoy durmiendo todavía a las 9 de la mañana, pues no voy a tener esta secreción de testosterona para los hombres. Entonces, todo este ciclo se tiene que dar de manera adecuada. Y además hay que tener en cuenta la edad de la persona y el cronotipo, pero se tiene que dar de manera adecuada. Si yo lo cambio, pues voy a tener dificultades. ¿Sí? Esto es lo que les decía ahorita. Entonces, en la vigilia tenemos estos neurotransmisores, que son las monoaminas, o sea, básicamente adrenalina, noradrenalina, dopamina, que son mediadores de vigilia. En sueño no REM, o sea, el que no tiene movimientos oculares rápidos, tenemos el GABA y la galanina. Ahora, la homeostasis necesita de una sustancia que se llama adenosina. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio entre el sueño y la vigilia. Si nosotros tenemos alterada la adenosina, también vamos a tener problemas entre el equilibrio corporal. Y esa adenosina, si nosotros alteramos el ciclo circadiano, se nos altera la adenosina. La adenosina finalmente nos va a dar energía. Es la sustancia que va en el organismo a formar ATP y nos da esa fuente de energía. Entonces, si nosotros no dormimos bien, vamos a estar bajos de energía. Entonces terminamos estando sin fuerza, sin ánimo, sin poder hacer muchas cosas. Y los mediadores del sueño REM, que les decía yo, la acetilcolina, que es como el que nos despierta los movimientos oculares rápidos, nos hace soñar, ¿sí? Y durante este sueño REM, las monoaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina, tienen que estar apagadas. Entonces el REM me la apaga. Yo ya no tengo esos neurotransmisores funcionando, sino solo la acetilcolina. Este es un estudio de sueño. Entonces aquí vemos la electromiografía. Esta es la que nos mide la actividad de los músculos. Este es el electroencefalograma que nos mide la actividad del cerebro. Y aquí arriba lo que vemos es la W, es en inglés despertar, ¿no? Estamos despiertos, waiting. El sueño no REM y el sueño REM.
Entonces vemos como en esta etapa de vigilia, cuando estamos despiertos, como el electromiograma, o sea, la actividad del músculo se ve aquí muy, muy fuerte, y ya cuando entramos en sueño, ya esta actividad de músculo va desapareciendo, pero si nosotros vemos el sueño de movimientos oculares rápidos, que es este, esa actividad muscular es mucho más bajita, porque aquí no tenemos ninguna actividad del músculo, solamente los ojos, ¿ok? Y el electroencefalograma vemos cómo es con una actividad como si fuera la de vigilia, miren que esta es la actividad de vigilia, está acá, y miren que es muy parecida a la de acá, del sueño REM, ¿sí? Por la acetilcolina, pero definitivamente el músculo no se está moviendo. Esta es una imagen muy bonita para ver cómo son los ciclos dependiendo de la edad. Entonces nosotros en los recién nacidos, en los bebés, vemos que ellos duermen mucho, ¿sí? Porque tienen unos ciclos diferentes. Entonces miren el sueño, ¿sí? La vigilia, el sueño, la vigilia. Entonces hacen muchos ciclos de sueño-vigilia y esos ciclos de sueño usualmente son de sueño REM o paradójico. Este es el sueño normal de los niños recién nacidos y a medida que vamos avanzando en edad, ¿sí? Ese sueño se va volviendo más prolongado en la noche, menos en el día, ¿sí? Y cuando ya llegamos a una edad muy madura, muy mayor, ya ese sueño de la noche puede ir disminuyendo y se nos va alargando este ciclo, ¿sí? Entonces, en las personas de ya más edad, usualmente duermen menos, casi siempre se duermen más temprano y se levantan más temprano, entonces chocan con los horarios de las demás personas de la familia, entonces a veces se deprimen por eso, entonces terminan medicados con un poco de medicamentos que no necesitamos porque realmente este es el ciclo normal, este es el ciclo de la vida. Entonces, si nosotros lo vemos así, nos damos cuenta que es un ciclo circadiano que está correcto. Entonces, a veces lo que toca es hacer normas de higiene de sueño, un poco de cambios en la forma en que dormimos, en los horarios, correr un poco el horario, cambiarlo un poquito para poder acoplarse un poco al horario de la familia y que no queden tan desacoplados, pero realmente es un ciclo normal. Entonces, si yo tengo ciclos normales, no tengo por qué dar medicamentos. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta cómo es el ciclo, cómo es la normalidad y ver cómo estamos manejando todo lo del sol, la noche, la oscuridad, porque a veces es solamente manejar eso y hacer esos cambios y no tener que dar un poco de medicamentos. Y obviamente en los niños mirar si bruxan, si cierran bien la boca, si no tienen otro tipo de alteraciones a nivel de articulación y todo esto que nos puede generar problemas a nivel del sueño y terminan medicados sin necesidad de medicamentos. Esto es lo mismo que habíamos visto, entonces miren las ondas cómo están de diferentes, voy a pasar rápidamente por aquí. Y esto es cómo estaba el sueño clasificado anteriormente y en la nueva clasificación cómo cambió. Entonces anteriormente teníamos etapa 1, 2, 3 y 4 y estos eran los porcentajes que debe haber en cada etapa de sueño, pero pues obviamente pues ya aquí cambió un poquito porque pasamos a juntar la etapa 3 con la 4 y en la nueva clasificación es N3. El sueño paradójico es el mismo sueño REM, que es el de movimientos oculares rápidos, que sería el 25% del sueño. ¿Sí? Aquí vemos todo lo del sueño, este sueño no REM, cómo está dividido. Y más o menos cuánto deberíamos demorarnos para entrar en un sueño REM en una edad promedio, ¿no? Porque es diferente en los neonatos, es diferente en bebés y en los más ancianos. Entonces, en un sueño, en una edad promedio deberíamos demorarnos más o menos 90 minutos después del inicio del sueño para tener un sueño REM. Y debemos tener aproximadamente 4 ciclos de sueño por la noche. ¿Cuáles son los ciclos de sueño? Que uno pase por las etapas, por estas etapas y llegue al sueño REM. O sea, que pase por todas esas etapas. Estos ciclos, que son ultradianos, un ciclo porque este ciclo es todas las etapas de sueño hasta el REM y vuelven otra vez, debe de darse más o menos 4 a 5 veces en la noche. Entonces, esto que vemos aquí es un hipnograma. Aquí todavía está en la etapa 3 y 4, acuérdense que se juntó. Y esto es la vigilia, ¿sí? La vigilia del paciente y este es el sueño REM o sueño paradójico. Aquí está etapa 1, 2, 3 y en este caso 4 que deben estar ahorita en la nueva clasificación en una sola. Entonces, el sueño REM, nosotros vemos que llegó en vigilia a dormir y entró en sueño. Entró en una etapa 1,
luego pasó a un N2, luego a un 3, 4, ¿sí? Siguió el ciclo y entró en un sueño REM, que es este. Y luego otra vez en etapa 1 y luego otra vez hizo el ciclo. Estos son los ciclos que se tienen que dar durante nuestro sueño en la noche. Entonces, si ustedes ven ahí, tiene 4 episodios donde está sombreadito, o sea que son 4 sueños REM, 4 episodios de sueño en la noche, o sea, soñó 4 veces. O sea, nosotros soñamos varias veces en la noche, aunque no nos acordemos, ¿sí? Eso son 4 ciclos. Entonces, él tuvo esos 4 ciclos ultradianos en la noche, que es lo normal. Y si ustedes ven aquí, esto hacia arriba, que llega hasta la vigilia, es porque muchas veces en la noche tenemos despertares corticos. Entonces uno se voltea, despierta un poquito, pero vuelve a caer rápidamente en sueño. Esos despertares cortos no tienen problemas si son aislados, pero si son muy repetitivos, o sea, se presentan mucho en la noche, o el despertar ya es muy largo y ya se quedan en vigilia mucho tiempo en la noche, ahí sí ya tenemos una alteración de sueño. Y con respecto al sueño, ya voy a entrar como a nombrar muy rápidamente las alteraciones que puede haber en estos ritmos de sueño. Entonces tenemos dentro de la clasificación de los trastornos del sueño una clasificación específica para alteraciones del ritmo circadiano. Entonces hay que tener en cuenta que con todo lo que hemos visto hay cosas que son muy normales dentro de los ritmos y hay que saber qué es lo normal y qué es lo anormal o qué es lo que se está dando porque realmente el paciente tiene un problema como tal de sueño. Entonces, si vemos aquí, para poder hablar de alteraciones de ese ritmo circadiano, tenemos que tener estos 3 componentes. Entonces, tiene que haber una alteración crónica de mucho tiempo que sea recurrente, que vuelve y vuelve y de, y vuelve y de, y vuelve y de, y sea, haya un disconfort para la persona, no esté a gusto, ¿sí? Entonces, hay una perturbación crónica, ¿sí? Que nos está alterando alguna fase de ese ritmo que tenemos endógeno y que ya sabemos cuál es. Que esa perturbación nos lleve a un insomnio, por ejemplo, o que nos lleve a que esté durmiendo, se esté quedando como dormido en el día, que esté con hipersomnia, con somnolencia en el día, o las dos cosas. Y que esto, pues, se cause un problema. Entonces, si yo esa alteración me está dando un problema, me siento mal, tengo un problema social, tengo un problema en el trabajo, me está causando problemas para estudiar, sí, todo eso, y me está causando problemas del estado de ánimo, esas cosas hacen que sea una alteración del ritmo circadiano. Entonces tenemos que tener las 3 cosas para considerar que es una alteración. Hay que tener en cuenta la edad, entonces ya saben que son unas horas diferentes. Los bebés duermen mayor tiempo, o sea, duermen más o menos hasta 16 horas en todo el día, y las personas de más edad duermen menos tiempo. Eso usualmente. Entonces nosotros podemos tener personas ya mayores que duermen en 6 horas y es normal. Pero dentro de todos esos cronotipos que vimos, hay personas que tienen sueño corto y sueño largo. Entonces, hay personas, por ejemplo, eso estaba escrito con Napoleón, ¿sí? Por ejemplo, hay varios presidentes, mejor no voy a decir el nombre, pero hay varios presidentes de Colombia que tienen sueño corto. Entonces duermen 5 horas y ya con eso quedan suficientemente bien dormidos y quedan descansados, bien, perfectos. Es su ritmo propio. En cambio, hay personas que tienen que dormir 10 horas. Entonces, estos horarios de sueño, de acuerdo a la edad, son lo que generalmente pasa, pero puede haber variaciones. Entonces, yo no puedo decir, no es que un niño tiene que dormir 8 horas o es que un adulto tiene que dormir 9 horas. Eso es lo aproximado y lo que generalmente vemos, ¿sí? Entonces, en promedio, uno dice que un adulto debe dormir entre 7 y 9 horas, pero eso puede variar porque hay algunas personas que necesitan más sueño y otras que necesitan menos. En principio, los bebés van a dormir muchas más horas y a medida que va aumentando la edad, se va necesitando menos tiempo de sueño. Pero si esas alteraciones de ese ciclo nos llevan a un sufrimiento y yo me siento mal, es porque hay una alteración. De estas alteraciones del ritmo sueño-vigilia, entonces tenemos el síndrome de fase retrasada de sueño, que es el que les da a los adolescentes muy frecuentemente, que es que se quedan hasta muy tarde, se acuestan tarde y entonces ya se van a levantar más tarde. Entonces se acuestan a la 1 de la mañana y se levantan a las 12 del día, ¿sí? A las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde. Están cambiando el horario. Eso es una fase retrasada de sueño. Está la fase adelantada de sueño que le da a las personas de más edad usualmente, que es lo contrario. Entonces se acuestan a las 6 de la tarde
a las 5 de la tarde, pero se levantan a las 2 de la mañana y ya no pueden dormir más. Tenemos el ritmo de sueño vigilia irregular, que es que no hay un horario exacto. Entonces lo que le pasa a muchas personas de edad también, que se quedan dormidas en cualquier lado, duermen un rato, luego se despiertan, siguen viendo la televisión y luego se vuelven a quedar dormidos otro rato y entonces no duermen bien en la noche porque tienen ese ciclo como entrecortado todo el tiempo. El ritmo sueño vigilia libre es esa alteración que, por ejemplo, tienen las personas que son invidentes, que no ven, que no tienen su horario controlado con el sol y la oscuridad. Entonces, lo que les decía, tienen un ritmo que es de 26 horas y se puede alterar, porque entonces su ciclo circadiano es de 26 horas, cada vez se va a correr el horario. El jet lag, que es la alteración que tenemos cuando viajamos a un país del otro meridiano, entonces cuando vamos de aquí, de América, hacia Europa, hacia Australia, que tenemos un cambio de horario, o de allá hacia acá, ese también se considera alteración del ritmo circadiano. El trabajador de turnos, entonces hay personas que trabajan de turnos y no tienen ningún problema, ¿sí? Eso no es una alteración del ciclo circadiano porque no está causando problemas, pero cuando tiene una alteración, un sufrimiento y está causando dificultades en la salud, ya se considera un problema. Obviamente, el trabajador por turno, si está trabajando en la noche, no va a tener la misma forma de secreción de las hormonas que se tienen que secretar en unos horarios especiales. Y la alteración del ritmo circadiano por un proceso médico. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos, que no duermen igual, que todos sus ciclos se alteran, porque se altera desde la comida hasta qué horas duerme, a qué horas ve la televisión que ya no la ve, todo ese tipo de cosas, entonces da una alteración en el ritmo circadiano y luego pueden tener dificultades para volverse a ubicar en el ritmo cuando ya pasa todo su proceso médico. Entonces, pues eso era lo que les quería traer el día de hoy. Espero si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Y recuerden que siempre hay que dormir mejor para vivir mejor. Es como el mensaje principal. Muchas gracias. Doctora, ¿me escucha, doctora? Sí, claro, doctora Neiva, ¿cómo está? Me saqué un poquito los audífonos para no, porque luego no escucho bien. ¿Me escuchas ahí también? Sí, bien. Buenísimo. Se me hizo muy interesante la plática, se me hizo, de verdad, explicas muy bien, doctora. Aquí escriben los doctores y mandan saludos y una de las doctoras puso algo muy bonito, hermosa presentación. De verdad que sí, porque lo haces muy sencillo. Es muy amigable, no siento una distancia brutal entre el neurólogo y el odontólogo por la manera en que lo explicas, de una manera muy sencilla. Y la verdad es que, bueno, yo invito a los doctores a que hagan sus preguntas, porque aparte de todo, el enfoque es este, y a tus colegas odontólogos sobre todo, el enfoque es este, ¿no? ¿Cuántos pacientes? Para empezar, el odontólogo como que no hacemos a veces mucha historia clínica. Quiere decir, hacemos su cuestionario de salud, perfecto, listo, chao. Pero no somos mucho de interrogatorio, a menos que encontremos algo extraño, ¿sale? En la medicina del sueño, el interrogatorio es clave, el saber su estado general de salud, el saber sus hábitos para dormir, antes de dormir, etcétera, etcétera. Es clave para nosotros poder descubrir y sospechar hacia dónde va a dirigir nuestra consulta. El odontólogo no, pero estas preguntas se vuelven importantes cuando el paciente se queda dormido en el sillón dental. Y ahí es donde nosotros, como no preguntamos absolutamente nada, no sospechamos nada, y al final de cuentas lo que decimos es, nuestras manos son de ángel y hasta sueño les causamos, ¿sí? Y esa es nuestra creencia. Desgraciadamente lo que tiene ese paciente es que se duerme en cualquier esquina, se duerme en el peluquero, se duerme con el odontólogo, se duerme en el cine, y ahí es donde un trastorno del sueño, ¿no? En este Y caso eso nos pasa en todas las profesiones, doctor. ¿no? No le escuché. No sé si fui yo o... A ver si me escuchas, Ya, ahí. ¿Me ahí. escuchas ahí? Sí, ahí, ¿Ahí me perfecto. escuchas? No sé, creo que soy yo.
No sé por qué no le escucho. Yo voy a moverme aquí. Doctora, ¿me escucha aquí? Se le oye entrecortado, doctor. Hola. No, no oigo. No sé si soy yo, no sé si alguien en el chat nos cuente. No. Voy a salir y a volver a ingresar. Bueno, a ver si es eso. ¿Escuchan? Aquí estamos. Ok, aquí nos escuchamos nosotros. Aquí se escuchan, ¿verdad, doctores? Se escucha la doctora Sanders, yo no me escucho. Ok, listo. Bueno, Pepe. Pero creo que ustedes me están escuchando ustedes. Nada más quiero que la doctora vuelva a entrar, porque sí, no tengo audio. Me digan que no tengo audio. Ahora sí, perfecto, gracias. Nada más que entra la doctora y vamos a dar esta, qué pena, hombre, pero aquí vamos a buscar que la doctora nos conteste varias preguntas. Ella está volviendo a entrar para poder, poder darle seguimiento a esto. Mientras la doctora entra, no se me vayan a ir, por favor. Vamos a darle un poquito de tiempo que la doctora entre. Aquí está, dentro. ¿Me escucha, doctora? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo, ya lo hicimos. Ok, pregunta a Pepe Vera, ¿por qué el ciclo de 26 horas? Sí, es un ciclo interno. O sea, nuestro reloj biológico interno nos da un ciclo de vigilia-sueño de 26 horas. Ese es nuestro reloj biológico interno. Nosotros lo tenemos cambiado porque nuestro cuerpo se ha ido adaptando a la luz del sol y a la oscuridad, que básicamente son 24 horas, que es lo que nos da nuestro ciclo lunar. Entonces, nosotros realmente, si no tuviéramos luz y oscuridad, nuestro ciclo sería de 26 horas, que es nuestro reloj biológico. Ok, perfecto. Pregunta a la doctora Andrea, ella es de Sudamérica, no sé si Andrea, no sé si Argentina o Uruguay, luego me dices. Y en pacientes niños también es muy importante saber preguntar, hablando acerca Muy de... importante. Y en los niños hay que tener cuidado con las mamás, ¿no? Es fundamental preguntarle a las mamás, pero hay que saber preguntarles, porque muchas veces la mamá tiene una ansiedad sobre algún tema en específico del sueño, que es lo que le altera, lo que más le preocupa al niño, y a veces hay otras alteraciones que no preguntamos porque la mamá nos está refiriendo es esa en específico, ¿sí? De Argentina, muy bien. Entonces, hay que saber preguntar. Para eso hay muchas escalas de sueño y hay tablas ya de sueño para niños, donde nosotros, cuestionarios que ya están hechos y nosotros preguntamos específicamente. Hay algunos países donde esos cuestionarios ya están adaptados a cada región, están validados y en otros no, pero igual podemos utilizarlos. El cuestionario de sueños del niño, de niños es muy fácil y lo utilizamos en todos los laboratorios de sueño y nos ayuda a enfocar las preguntas. Entonces, si de pronto no sabemos exactamente qué preguntar, podemos utilizar estos cuestionarios de sueño y eso nos ayuda mucho a orientar el interrogatorio en medicina de sueño. ¿Alguno que me puedas mencionar para que nuestros colegas de Latinoamérica se puedan... Realmente, pues es que yo veo más niños, ¿no? Pero que tengas algún nombre. El cuestionario de sueño de niños, así lo encuentran, ¿sí? Okay. Es más fácil porque así lo encuentran porque en varias partes está validado diferente. Entonces hay que mirar la validación de cada región. Ok, dudo que en México esté validado porque es que esto es un área de oportunidad muy grande, pero como bueno, tú dices... entonces está para que lo validen. Eso. La gente que está en sueño que ve por aquí hay que ponernos a trabajar, jóvenes. Pero bueno, entonces, cuestionario de sueño para niños. Voy a seguir leyendo preguntas. Jessie Amada, hola Jessie, ¿cómo estás? Dice, porfis, tips de higiene de sueño. Enfocado ahorita
Yo sé que manejas niños, y me puedes decir brevemente algunos tips de sueño para niños y para adultos. Sí, que básicamente son muy parecidos, ¿sí? Entonces, Sí, lo primero es si tenemos un problema de sueño en niños y vamos a dar una orientación de higiene del sueño, tenemos que ser claro con los papás. O sea, no podemos pretender hacer la higiene de sueño al niño y que los papás no tengan higiene de sueño, ¿sí? Porque entonces mandamos a acostar al niño temprano, con las luces apagadas, con el televisor apagado, pero afuera están los papás con todo el ruido, con el televisor encendido, con todo claro, el ruido, pues no va a fiesta. haber higiene de sueño y el niño va a querer salir del cuarto a ir a estar con sus papás y a estar con la actividad, entonces no podemos pretender que eso pase. Si tenemos un trastorno del sueño en niños, hay que ser claro con los papás. Primero que todo, tienen que seguir las normas de higiene de sueño los papás. Lo otro es los horarios. Entonces ya sabemos que hay que acostarse temprano, que si son niños se tienen que acostar más temprano. ¿Por qué? Porque si no, no nos secretan la hormona de crecimiento. ¿Ok? Entonces hay que acostarse. Yo siempre recomiendo máximo 9 de la noche, pero si los niños se pueden acostar más temprano, mejor, porque entre más temprano secretamos mejor las hormonas. E igualmente levantarse temprano, ¿sí? Para hacer un ciclo adecuado. Porque muchas veces entonces se acuestan temprano un día, pero se levantan al otro día a las 11 de la mañana. Entonces ese día ya no duermen bien por la noche. ¿Sí? Ya durmieron tanto que ese día se van a acostar en la noche y ya no son capaces de dormir, entonces terminan dormidos a la 1 de la mañana. Entonces se altera todo el ritmo. Hay que tener Eso, unos horarios siempre. eso pasó ahora en la pandemia. Los niños no Sí, estaban en clases, se la pandemia metieron. fue trágica para el sueño. El sueño en niños fue terrible, la pandemia. Aparte que estamos utilizando mucho las pantallas y la tecnología y estas pantallas nos alteran la higiene de sueño. Entonces, hay que dormir temprano, hay que levantarse en un horario adecuado, tratar de no dormir en el día si ya tenemos un niño en edad escolar, no tiene por qué estar durmiendo en el día. Si va a hacer una siesta de día, máximo 20 minutos y lo mismo se recomienda para los adultos. O sea, no está Claro, bien que nos comamos nuestro almuerzo así fabuloso, los asados del doctor Aneiva que son fabulosos y nos acostemos 2 horas porque quedamos para ir a dormir. No, es hay que dormir. Si van a hacer una siesta, máximo 20 minutos, porque si no también alteramos los ciclos de sueño. Las pantallas, más o menos 1 hora antes de irse a dormir, no se deben ver pantallas, ningún tipo de pantalla, ni televisión, ni computador, ni celular, menos irse a acostar con el celular al lado, celular, nada. Aparte que a los niños hay que manejarles el horario del celular, ¿no? No estar todo el tiempo con juegos de video, porque eso también nos altera muchísimas cosas aparte del sueño. Las bebidas oscuras, evitarlas. Entonces, pues habría que evitar el café, la Coca-Cola, marcas. Ahí sale el P2P, los test, todas esas cosas que nos pueden alterar el sueño, ¿sí? Y las comidas muy grandes en la noche también nos pueden alterar el sueño. El ejercicio en la noche hasta cierto horario está bien, más o menos hasta las 6 de la tarde, pero si hacen ejercicio muy tarde en la noche, pues también van a quedar muy activos para dormir y no van a dormir bien. Es ese tipo de cosas es como básicamente las normas de higiene de sueño que damos nosotros. Y en el cuarto, cuarto oscuro, con una temperatura agradable, sin luz, sin televisor en el cuarto, hay que sacar los televisores del cuarto, que no esté muy lleno de cosas. Y lo otro que está muy controvertido, pero que realmente lo manejamos en medicina de sueño, es el colecho. O sea, no es muy bueno, no es ideal que los cole. niños duerman colecho, que duerman con los papás. No Ah, deberían dormir con los papás, deberían dormir aparte, solos. Ahorita hay muchas tendencias por las teorías del apego y de todo esto de estado de ánimo que están promoviendo dormir con los padres, pero digamos que respetamos esas teorías desde el punto de vista de medicina del sueño, pero puede causarnos dificultades después con otras cosas. Entonces, si yo tengo un niño con problemas, con trastornos de sueño, yo prefiero que no duerma en colecho. ok, hecho, ok. Viene otra pregunta, doctora, de la doctora Natalia Roncancio Ceballos. Mucho gusto, a ver si Natalia nos dices dónde nos escribes. Doctora, ¿qué alternativas tienen las personas que trabajan en la noche o tienen turnos en los cuales no se respetan ciclos para evitar el desgaste? ¿Qué opinión tienes de esto, doctora? Difícil, es difícil, Natalia, porque pues, realmente si yo estoy contratada para ser vigilante, ¿sí? Pues yo tengo que cumplir un horario, ¿sí? Entonces, por eso les decía, hay personas que trabajan con los turnos y no tienen problema.
pero hay otras personas que tienen un desgaste significativo. Entonces, en principio, hay que hablar con la empresa donde estamos trabajando, a ver si podemos regular los horarios y podemos tener pues, unos horarios diferentes para no tener esos turnos prolongados de noche o una semana de noche y luego de día, que es trágico, pero pues eso depende mucho de la empresa. Lo otro que a veces manejamos, primero es siempre manejar como los horarios en lo posible, pero lo otro que manejamos a veces es melatonina, podemos manejar un poco, a veces toca con hipnóticos, a veces toca algo de benzodiazepinas, que no es lo ideal, pero a veces nos toca, ¿sí? Cuando ya no se puede hacer nada. Entonces el paciente, la persona la van a echar del trabajo, no hay manera que le cambien los turnos, o sea, es desesperante, nos toca ya manejarlo con medicación, pero no es lo ideal. No. Lo único que nosotros podemos hacer es, si acaso, emitir un escrito, dar una recomendación, sí, que la empresa lo considere, pero es todo. Sí, pero hay que esperar a ver si la empresa tiene un puesto para reubicarlo, si no, si puede, porque no sabemos. Y pues tampoco la idea es quedarse sin trabajo, después ahí sí van a tener más problemas de sueño, ¿no? Dice Andrea, el pediátrico Celeste Questionary, no sé, Sleep. Sí, puede servir, puede servir, es bueno. Dice, hay varios. Validado el español. Hay varios, sí. Perfecto. Sí, hay varios cuestionarios. Sí, digamos que los que más utilizan son los de adultos, pero de niños hay dos básicamente que nos ayudan mucho, y puede ser uno, pero es muy, muy de la región. Es muy porque toca mirar el cuestionario que tenemos validado el español, cómo están los términos con respecto al país donde estemos. Porque casualmente así estemos, por ejemplo, en Latinoamérica, todos hablamos diferentes algunos términos, incluso a mí me ha pasado muchas veces que digo una palabra y está mal ubicada para la región y bueno, ¿sí? Entonces, a veces uno tiene que mirar esos cuestionarios cómo están con respecto a nuestro léxico por cada país. Ok. Seguimos con las preguntas, hay varias, ¿eh? Ismael Antonio Naranjo Polanía dice como tal, ¿cuál es la relación del preóptico con el sueño? El núcleo preóptico ayuda en el sueño no REM, entonces ayuda a entrar en el sueño. Es el núcleo activador del sueño, ¿sí? Entonces nosotros, se nos activa el sueño cuando se activa el núcleo preóptico. Es fundamental. PPB, ¿a cuánto tiempo aproximado de sueño se necesita para cumplir con los ciclos ultradianos? Depende de la persona. Generalmente nosotros necesitamos 4 ciclos de sueño en la noche, ¿sí? O sea, que nosotros tengamos 4 sueños REM, porque debe ir desde el estadio 1, pasa hasta el estadio 3 y luego se va al REM y luego se devuelve, ¿sí? Entonces, lo ideal es que sean 4. Si tenemos entendido que desde que iniciamos sueño más o menos vamos hasta los 90 minutos, ¿sí? Que sería hora y media para iniciar ese ciclo de sueño REM, entonces ustedes pueden ir sumando, ¿sí? Entonces, inician sueño, bajan, entran en REM y luego vuelven y suben para entrar en el otro ciclo. Entonces, aproximadamente son 180 minutos por cada ciclo. Ustedes pueden ir contando más o menos cuántos minutos necesitamos, pero hay personas que hacen los ciclos más cortos. Entonces, aproximadamente hablando, estamos entre 7 y 9 horas en un adulto, pero hay ciclos más cortos. Entonces, por ejemplo, el de los bebés, ese ciclo para llegar a dar el ciclo completo es más cortico. Entonces el REM es más corto y son niños que no entran, no tienen que entrar desde la fase 1, 2, 3, luego REM, no, sino que los bebés, por ejemplo, entran de una en REM, ¿sí? Y pasan rápidamente de un ciclo al otro. Entonces depende mucho de la edad del paciente, pero en principio tienen que ser 4 ciclos en un adulto normal, que son aproximadamente 7 a 9 horas de sueño más o menos. 9 horas. También pregunta Ismael, ¿cuánto tiempo puede soportar una persona sin dormir? Esa es una pregunta súper interesante, porque es que nosotros pensamos que podemos quedarnos sin dormir y ya. Hay estudios, los estudios que hay, pues obviamente no son en humanos, porque pues no vamos a dejar una persona, o sea, eso serían como los estudios nazis de hace mucho tiempo, no, eso ya no es ético. Entonces ya no hay como estudios como tal en humanos, lo que hay en humanos es lo que había de antes, pero sí hay estudios en ratas, por ejemplo, y hay ratas que si tú las dejas sin dormir 3 días, ya empiezan a convulsionar. Hay algunas personas que han tenido como voluntarios, se han quedado sin dormir varios días y lo que se ha encontrado, hay sobre una mujer, no me acuerdo el nombre, una señora que hizo ese experimento y se quedó sin dormir una semana, ¿sí? No, a la semana
más o menos casi les toca internarla en el psiquiátrico porque, o sea, se descompensó completamente. Nosotros como seres humanos realmente lo que aguantamos sin dormir es el ciclo que tenemos de vigilia. Si nosotros nos quedamos sin dormir más tiempo, ya se nos altera el organismo, ¿sí? Y nos podemos morir en cualquier momento si nos quedamos sin dormir. O sea, si yo no duermo 2 semanas, probablemente pueda fallecer por no dormir, porque se alteran todos los ciclos. Entonces puedes tener problemas. Pero en principio, con solamente ya tener una alteración del ciclo, ya vas a tener problemas. Entonces a largo plazo puedes tener obesidad, diabetes, hipertensión, muchísimas cosas. Nos pregunta también Ismael, ¿hay liberación de acetilcolina y noradrenalina en el sonambulismo? Bueno, en el sonambulismo lo que pasa es que no estamos conscientes de lo que hacemos, pero tenemos movimiento, ¿sí? Entonces, si hay movimiento es porque la acetilcolina está funcionando, ¿sí? La noradrenalina podría estar funcionando, pero puede que no porque estamos realmente en sueño, ¿sí? O sea, se levantó el paciente, está moviéndose, entonces hay movimiento, pero no es un despertar como tal, ¿sí? Cuando ya actúa la noradrenalina hay un despertar completo. Entonces, en principio puede estar actuando un poco, pero no completamente, pero la acetilcolina sí. Perfecto. Yoso Campo, saludos Josi. La importancia del buen dormir, sobre todo con tantos cambios ahora en la pandemia que hemos movido tanto las rutinas. Muy buena charla, saludos. Esto fue un comentario de Josi, te mandamos saludos. Súper importante. Hassan Mabet, gusto saludarte, Hassan Mabet. Excelente ponencia, muy práctica y sencilla. Cuando una persona duerme 6 horas, comenzando a dormir a las 12 de la noche y despierta a las 3 de la mañana, se considera como una alteración. Nuevamente, yo pensaría que sí, ¿no? Está durmiendo bastante mal. Hay que tener en cuenta los ciclos de cada persona, los cronotipos, pero en cronotipos una persona que tiene un sueño corto, usualmente lo que hace es dormir 5 horas completas derechas, ¿sí? Y ya es suficiente, pero toda su vida ha sido suficiente ese tiempo, ¿sí? Entonces, en principio, si yo me acuesto a dormir a las 12, me despierto a las 3, pues son 3 horas, ¿sí? Eso es lo que entiendo ahí, 3 horas y entonces entrecortó y después durmió más, pues eso es terrible, sí, ese es un trastorno de sueño Pero y horrible. Como mencionabas ahorita en la arquitectura del sueño, que por ahí habían un par de vigilias que son despertares muy cortitos, que bueno, si el paciente duerme 6 horas, si es en ese ángulo, no hay ningún problema. El problema es que se despierta y duerme 15 minutos. Sí, esas 6 horas son las mismas 6 horas que ha dormido toda la vida porque es su cronotipo y no le molestan y se levanta descansado. Es diferente si yo toda mi vida he dormido 9 horas y de un momento a otro por alguna razón empiezo a dormir 6 horas y al otro día estoy cansado, estoy dormido, pues es anormal, es un trastorno. Ya. Muchas gracias, Casanova, un gusto en saludarte. Rigoberto dice, extraordinaria charla. Ismael, por último, ¿el sueño perdido se puede recuperar? ¿Es acumulativo? Oh, esa pregunta es bien bonita porque ahí influye la adenosina, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que por allá les hablé de la adenosina? Resulta que la adenosina se acumula en el sueño. Digamos que la adenosina, como es de energía, entonces uno la gasta en el día, en la vigilia, ¿sí? Pero en el sueño se acumula, ¿sí? Entonces, uno empieza a acumularla. Si usted duerme bien durante el sueño, la va como degradando la cantidad que tiene, ¿sí? Pero si usted no duerme bien, no tiene la degradación adecuada. Entonces se va acumulando una adenosina de mala calidad que usted va acumulando y acumulando y acumulando porque no está durmiendo bien, ¿sí? Entonces no está generando el proceso que debe hacer con esa adenosina, que es la degeneración de energía. Entonces a largo plazo se va acumulando, digámoslo así para entender, como una adenosina mala, para que me entiendan, ¿sí? Entonces, esa adenosina mala no permite una función adecuada para convertirse en energía en la vigilia. Entonces, digamos, yo no duermo toda esta semana, dormí solamente 2 horas en la noche. Entonces, la otra semana ya compenso y duermo, pero toda esa acumulación de la adenosina mala que no se transformó adecuadamente, ahí se queda. Entonces, yo ya puedo generar después nueva adenosina de buena calidad y con buena energía, pero se me acumuló esa mala, ¿sí? Entonces, eso tiene unas consecuencias que no se pueden devolver, no son reversibles. O sea, el sueño que uno ha perdido, lo perdió, ¿sí? O sea, no se debe perder.
Muy buen punto, doctora. Yo quiero, pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerte con nosotros, el hecho que hayas compartido con nosotros este día de hoy. Nos extendimos un poquito, pero creo que la plática estuvo muy interesante. La gente ha estado prendida, escuchando, y quiero aprovechar la oportunidad para que, bueno, agradecerte uno. ¿No tienes algún comentario, algún cierre, Sandra? No, muchas gracias a ti por la invitación. Felices de estar aquí con ustedes. Felices los colombianos de estar tan de cerca con los mexicanos. Excelente. Nos encanta siempre poder estar en contacto con ustedes y muchas gracias. Mira, por cierto, aquí tengo otro colega colombiano que va a estar con nosotros. Ahorita. No te digo que andan de moda los colombianos ahorita. El doctor Mauricio Castallo Mesa, él es cirujano maxilofacial. Él tiene muchísima experiencia en sueño. De hecho, trabaja en una unidad de otorrinolaringología donde manejan sueño. Si no estoy equivocado, vamos a decir, Antioquia, Colombia. Abordaje quirúrgico por el cirujano maxilofacial en paciente con SAOS, es el tema que vamos a tener la siguiente semana, entonces va a estar muy interesante. Y también aprovechar, Sandra, que estés un poquito enterada de todo lo que hemos hecho. Nosotros ya vamos para 5 meses de puras pláticas, esos han sido los conferencistas que hemos tenido. Ha sido un trabajo bastante importante, todas estas han sido gratuitas. Hemos tenido colegas de México, de Colombia, de Costa Rica, de Dominicana, de España, y la verdad es de que hemos notado muy buena respuesta. Nosotros hemos estado pues, tratando de promover estas pláticas para inspirar al odontólogo a que pueda estudiar, o que se meta a estudiar, o que se empape más de la cuestión del sueño. Estas pláticas las pueden ver en nuestro canal de YouTube de Luisa Neiva, ahí están almacenadas, esas van a estar perpetuamente. O sea, lo que queremos con esto una vez más es que tú te pongas a documentarte, pero nosotros ofrecemos este curso que es de medicina dental del sueño. A veces estas pláticas, Sandra, pues no tienen un contexto base, no se puede entender. Entonces es lo que nosotros hacemos en este curso, en el cual les damos 16 horas en vivo y 10 horas grabadas, incluida la membresía de la Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño, el cual estamos muy orgullosos de ser cofundadores. La presidenta, la doctora Emma García Campos, que ya ha estado con nosotros en estas pláticas. Y nosotros en este curso les vamos a incluir la membresía 2021 de esta nueva asociación. Es una asociación, no es un negocio, doctores, es una asociación hecho por muchos odontólogos que tienen las ganas de cambiar el ecosistema, a meter más gente odontológica al ecosistema del sueño, y esto con el fin de darle mejor servicio a nuestra comunidad, que nuestra comunidad tenga una mayor calidad de vida. Vamos a aprender a hacer algún dispositivo. Si tienes dudas, esas son mis redes sociales, te dejo mi WhatsApp para que lo puedas ver, para que me escribas, para que me llames. Esto empieza el día 12 de octubre, estamos a cerca de 13 días. Ahí están nuestras redes para que estés con nosotros. Y por último, si tienes ganas de inscribirte a la asociación, pues quiero invitarte a que nos escribas, caramba, ya me hice bolas, a la Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño, que es contacto.amos@gmail.com. Si quieres si quieres pedir informes, Amos va a tener un evento anual y 11 sesiones, una cada mes, para sus socios, como socios fundadores. No me queda más que algún curso que vaya a impartirlo presencial o virtual. Rigoberto Martínez, ya te acabo de contestar ahorita. Escríbeme a este contacto y con todo gusto los tenemos. Sandrita, yo espero que esta no sea la última vez. Yo sé que va a ser la primera. Claro, pero también, muchas gracias, sí, con gusto. También autoinvitarme a cuando tú tengas algún tipo de plática, que necesites un odontólogo que tenga algo de experiencia en medicina oral. Algo. Qué modesto, doctor. Yo te puedo apoyar en lo que yo sé que a veces esto es correspondencia, entonces sé que en algún momento yo te puedo apoyar, y con mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Nos despedimos a todos. Nos vemos el siguiente miércoles. Sandrita, no te me vayas. Hasta luego, jóvenes. Chao.